Vale, tengo que invitar a alguien. Jorge. A ver, hola. Hola, a ver qué giro esto. Vale. ¡Ajá! Ahí estoy. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, una introducción rápida. Bienvenidos a Entre Magos, el espacio donde conversamos con los artistas que transforman la realidad con solo un pensamiento, Ahí está. una carta o una ilusión. Y pues hoy tengo el honor de charlar con Jorge Rastrell. Entonces, para iniciar, Jorge, ¿cómo nació tu amor por la magia? Mi amor por la magia surge, bueno, en realidad de pequeño, porque mi padre me ponía vídeos de René Lavant, ¿no? ¿Ah? Y ya me empezó a traer la magia, pero sobre todo cuando estudié animación sociocultural, un ciclo grado superior, que me dieron un curso de magia, y ahí fue realmente cuando empecé a hacer magia yo, a interesarme no solo en verla, sino en hacerla también. Vale. ¿Y recuerdas tu primer truco frente a un público? Mm, probablemente sería un fuera de este mundo o algo así. Es algo Vale. simplemente, pero la verdad que no lo recuerdo. Ah, vale. ¿Y qué tipo de magia sientes que más te representa? Buf, eh, yo creo que va por dos partes. O sea, por un lado la magia con monedas me gusta mucho, la Ajá. numismagia. Tengo bastante obsesión con eso. Y por otra parte, eh, la magia que cuenta algo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando hay algo más allá que el truco en sí mismo, ¿no? Que obviamente es una parte fundamental e importante de lo que se está haciendo, pero cuando se presenta algo más allá que el mero efecto. Vale. Y si tuvieras que definir tu estilo en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Uf, muy difícil. No lo sé, realmente. No lo sé. Simplemente hago la magia que me gusta, intento volcar los pensamientos que tengo o sea, la filosofía o la estructura que a mí me gusta en lo que hago y ya está, pero tampoco encuentro una manera de definirlo como tal, la verdad. Vale. ¿Hay alguna anécdota que haya marcado tu carrera o tu manera de ver la magia? Sí, sí, claro, conocer a Luis Arza. Vale. Conocer a Luis Arza, que recuerdo que es la primera vez que le vi. eh, Recuerdo dos cosas. Uno de los juegos que le enseñé que me dijo que muy bien, que y eso para qué. O sea, como que hice el efecto y me dijo, muy bien, muy bien. ¿Y eso para qué? Porque si no es una puta mierda. Y otra cosa que me dijo de una cosa que estábamos probando, porque cuando le conocí fue a través de Juan Colás, que fuimos a pasar allí unos días a casa de Luis, a La Peza, y Ujú. estábamos probando una cosa nueva que se nos acababa de ocurrir según íbamos el viaje de Salamanca hasta allá, hasta La Pieza. Y Ajá. otra cosa que me hizo mucha gracia, Luis, que me dijo, la idea está muy bien, pero todavía lo haces muy mal. Ya. A ver, vale. Y más que nada fue porque al final, es decir, más allá de la mera anécdota de los comentarios de Luis, está el hecho de todo lo que había detrás, la filosofía que compartimos esos días, vamos, lo que él, cómo vive la magia, que yo sé que tú le conoces perfectamente. Sí, ya Y yo lo entrevisté ahí, sí, más o menos. ¿Qué es lo más lo sé. Ahora, ¿qué es lo más desafiante de vivir profesionalmente de la magia hoy en día? Para mí, de las dos ocasiones que he vivido solo de la magia sin hacer ninguna otra cosa, hacer lo que realmente te gusta. Porque yo viví en dos ocasiones de la magia, una que era cuando vivía, compartía piso con Juan Colás, que Ajá, íbamos de hacer magia en bares y luego espectáculos también, pero principalmente la magia en bares la hacíamos todas las semanas. Teníamos, ajá. tenía dos bares y creo que el tres o algo así, y a mayores espectáculos. Y eso fue un muy buen momento porque realmente hacíamos lo que nos gustaba y probábamos cosas en bar mesa por mesa y luego en el show pues ya llevabas lo que tenías bien practicado y sabías que funcionaba. Ya. Pero luego nos pilló el COVID
y no podíamos hacer magia de cerca, que es lo que realmente hacíamos en aquel momento. Y la segunda vez que me dediqué a la magia, pues llegaba un momento que para subsistir tenías que coger espectáculos que realmente no querías hacer. Pues en mi caso, yo qué sé, pues espectáculos en colegios, bodas, bautizos y comuniones que no me gustan. Entonces creo que lo más difícil es hacer, en mi caso, lo que Ajá. realmente te llena. Vale, ¿cómo ha cambiado la industria desde que empezaste? Pues creo que ha cambiado mucho y creo que sigue cambiando y creo que ahora mismo está en un punto de inflexión. Yo creo que desde que empecé, a lo mejor ya existía, pero yo no lo conocía, el descubrimiento quizá para mí de la magia perversa, de ese concepto de la magia que desde mi punto de vista es la auténtica magia cómica, ¿no? Que no Ajá. es un mago contando chistes o haciendo bromas, sino un mago al que la magia se le revela o que no controla la magia o al que simplemente le pasan cosas, ¿no? Y me pareció un punto de inflexión, ya te digo, no sé si empezó al poco de empezar yo la magia o yo lo conocí, ya existía y no lo sabía. Y también creo que, por suerte, ahora estamos viendo cosas muy bonitas en la magia española. Ajá. Eh, los últimos, Juan Colas me parece que es a nivel de filosofía mágica y a nivel incluso de magia cómica con el número que tiene ahora, el de la Rasta, que es una maravilla, ¿no? Creo que es un punto de inflexión a nivel filosófico. Y luego también estamos viendo actuaciones que tienen mucha parte teatral, como, yo qué sé, pues como Ruby y Fer, el número que tienen en conjunto, ¿no? Y creo que estamos viendo un poco ahora mismo esa parte más teatral de la magia, que sí que es verdad que ya empezó también con Mario López, ¿no? Que era Ujú. magia perversa, pero había, por decirlo de alguna manera simple, aunque no, quizá no sea la más acertada, había teatro también en la magia, había interpretación más allá del mero efecto. Y yo desde que empecé es como el cambio que he visto que va ganando peso y que a mí personalmente me satisface. Vale, ¿qué te resulta más difícil? ¿Crear nuevos efectos o conseguir oportunidades para mostrarlos? Mm, crearlo siempre. Ujú. Por la idiosincrasia en la que yo vivo, porque al final yo tengo la suerte de que en Salamanca somos pocos pero bien avenidos, tenemos un espacio maravilloso que es el Al Margen, donde siempre que yo quiera probar algo nuevo, tengo ese espacio y ya está. Y me resulta más difícil crear efectos nuevos porque al final intento abordar la parte del que decir, que al final me interesa mucho. Y pues a raíz de leer, por ejemplo, el libro del guión de John Truby, para mí fue también un antes y un después en cómo hacer efectos. Y muchas veces trasladar los efectos que se me ocurren a raíz de, yo qué sé, de leer literatura, de ver incluso series, de experimentar cómo se vive la magia a través de otros medios, es lo más complejo, ¿no? Porque tienes la idea y luego llevarla a cabo, el método y eso es lo que más me cuesta, la verdad. Vale. ¿Qué obstáculos enfrentas al intentar vender tus shows o darte a conocer? Yo creo, o sea, la verdad es que ahora mismo ninguno. O sea, ni el Vale. principio sí, porque es difícil. Y lo que te puedo contar es cómo empecé a darme a conocer en la ciudad, Vale. que en mi caso fue haciendo magia en bares. Vale. Salamanca es una ciudad pequeña, no es Madrid, no es Barcelona, no es un sitio enorme. Entonces, a poco que todas las semanas vayas a dos o tres sitios, te conoce ya muchísima gente. Entonces, a raíz de cuando haces un espectáculo y lo anuncias, también le llega a mucha gente y es fácil llenar. Y luego, por diatribas de la vida, acabé trabajando con la Diputación de Salamanca Ujú. en espectáculos que realmente son mucha sensibilización con el tema de inmigración y eso también pues me hizo mucho trampolín para trabajar en sitios que me interesaban, básicamente. Vale. ¿Qué herramientas o apoyos crees que le hacen falta a los magos hoy? Hoy, pues, eh, interpretación. Siento que, igual que he dicho que creo que estamos en un punto de inflexión en el sentido de que sí que se está poniendo más interpretación en la magia, creo que sin embargo falta eso. Hay personas que son increíbles haciendo efectos, que a nivel de método son maravillosos, pero que como actuantes dejan mucho que desear. Yo puedo incluirme entre ellos, ¿eh? O sea, no es una crítica destructiva ni Vale, vale. mucho menos, pero siento que a veces, cuando te subes a un escenario, ya sea en magia de cerca o magia de salón o magia de escena o lo que tú quieras, hay una parte
de acting. Y esa parte de acting no la podemos descuidar porque el efecto sea maravilloso. Y con el acting no me refiero solo a cómo me muevo en el escenario, sino también a lo que digo y a cómo lo digo. Hay gente maravillosa, con ideas preciosas, que luego, sin embargo, lo que estás contando es muy bonito, pero tu tono de voz es muy lineal. O de repente empiezas a hablar para el cuello de la cabeza. Eso, por ejemplo, le pasa a mí, ¿no? Yo muchas veces, si no soy autoconsciente de lo que estoy diciendo, de repente bajo el tono de voz y eso es terrible, se pierde el interés, ¿no? Entonces siento que lo que más falta es eso, que por suerte, insisto, en que creo que hay mucha gente que destaca en esto. Ruby, por ejemplo, a nivel gestual, en magia de cerca, me parece que es muy fino en ese sentido. Vale, ¿qué te gustaría aprender o dominar para llevar tu carrera al siguiente nivel? Pues precisamente quizá la parte del acting y de la interpretación. Yo creo que sería más eso que otra cosa, porque siento que ya pasa el momento de la revolución técnica que pasamos todos, ¿no? Que llega un ¿Mm? momento en el que aprendes mucha técnica y aprendes a construir y te das cuenta de lo importante que es la estructura, pero luego ya, en mi caso, que no tiene por qué ser, pues el qué contar y cómo contarlo bien, ¿no? Que me parece que falta bastante de eso en general. Y a mí, Vale, el primero. si existiera una plataforma o comunidad que ayudara a los magos a crecer, ¿qué debería ofrecer para ser realmente útil? Pues te voy a ser muy pesado. Ajá. ¿Vale? Pero bueno, aparte de, o sea, si es para ayudar a crecer y el Ajá. planteamiento no es que la persona está empezando desde cero, me Sí. refiero precisamente a la interpretación, insisto. O sea, nos estamos perdiendo una cantidad de cosas que decir y que contar solo con el cuerpo, solo con el movimiento del cuerpo. Y yo, mira, pues por ejemplo, recuerdo aquí en Salamanca Sí. que hace tiempo hay un grupo de impro aquí en Salamanca, que es gente que realmente sacan pues, unos papeles en vamos, un espectáculo que yo en el Ágora, que estoy aquí local. Sacan unos papeles y empiezan a actuar de cara a lo que la gente dice y hacen improvisaciones en torno a eso. Y me parece que eso, por ejemplo, es maravilloso, porque muchos magos lo que hacemos es, y me incluyo otra vez, tengo un gag, un chiste y lo tengo que meter sí o sí. Y muchas veces no sabemos vivir con eso que nos está diciendo el público, ¿no? Y es como, jolín, hay que aprenderlo un Entiendo, poquito, lo hay que entiendo, lo aprender un entiendo. poquito y no encabezonarnos, tío. O sea, de repente, si hay un chiste que no entra o una frase que no vas a decir, pues no la dices y punto, ¿no? Y siento que es eso, porque, joder, yo estoy pensando en un efecto en concreto que hago en los talleres estos que te digo, que es una chorrada con un piano de borda. Porque al final es un forzaje a tres al final, en el que haces que parece que el espectador elija, pero todo eso va en torno a las decisiones que toma el espectador, lo importantes que son, cómo las pequeñas cosas que vas haciendo puede hacer que luego pasen cosas que son increíbles y tal. Y lo que intento es precisamente en ese momento, como no tengo que hacer nada a nivel técnico, es vivir con el espectador el momento, ¿sabes? Y con otro efecto joder, que además es un clásico, que es la firma encontrada, bueno, el resubido de Gaby Parera, que lo conoce todos los magos de YouTube. Pues eso, intento que los espectadores nos cuenten cómo se conocieron y al final las firmas se encuentran, ¿no? Pues, lo clásico. Y Ya. al final es volcar en que el espectador me diga algo y que al final el efecto sea único por el espectador, porque y se viven cosas muy bonitas cuando todo sale Vamos, según yo lo planeé. o sea, como una experiencia personalizada, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto tu resumen. Yo hablo mucho y digo poco, pero perfecto, ¿sabes? Vale, Efectivamente, conseguir experiencias personalizadas y que el efecto realmente sea único, porque al final es el espectador el que te está dando el efecto y no tú. vale. ¿Qué errores comunes ves en los magos que intentan profesionalizarse? Pues en los demás no sé, te puedo decir los que tuve yo, Vale, ¿sabes? ok. ¿Los que tuviste tú? Los que yo tuve fue precisamente intentar hacer espacios, o sea, hacer efectos en espacios que no son adecuados para ello. Me refiero, o sea, una comunión, que es como lo más clásico que te pueden llamar para hacer, ¿no? Pues en una comunión no te cabe a lo mejor el resubido de Gaby Pareras con el guión que yo te estoy contando, ¿sabes? Pues ¿por qué no? Porque la gente está de jajas, está medio piripis, y encabezonarnos en yo quiero hacer esto y te lo vas a tragar sí o sí.
no Ya. saber adaptarnos al público, ¿sabes? Y muchas veces incluso, y esto son cosas que yo he hecho, incluso eh, hacer cosas aunque se vayan a ver, ¿sabes? Yo sé que este no está bien, no te la tiene que suar tanto, ¿sabes? Son errores que yo he cometido y que puedo entender que cuando empiezas y estás con la emoción, ¿no? Que te da la sensación de que todo está blindado y que es maravilloso lo que tú haces, son las cosas en las que más podemos quizá meter la pata. Vale, ¿y qué significa para ti el éxito en la magia? Mm, Pues podría ser tiroso y decirte que, ¿sabes? Que simple y sencillamente creo que es una parte. Pero hombre, el reconocimiento también gusta. Creo que gusta en la magia y que gusta en todos los apartados de la vida, gusta en tu trabajo, gusta en cuando creas algo al final y lo compartes. Primero, la satisfacción de hacerlo y lo que significa para ti, porque si creas algo y no significa nada para ti, está vacío. Y como dice Luis Arza, si vas a ir allí y no a contarme nada, pues entonces quédate y no digas nada. Ya es un truco. Por un lado, las dos cosas. Yo creo que el reconocimiento, que por suerte lo tengo, por lo menos el reconocimiento de las personas que me importan, que son aquellas con las que comparto el mundo mágico, que tengo la suerte de que sean maravillosos, pues Juan Colas y Pedro Majo, la verdad que son mis hermanos mágicos y yo, mientras tenga el reconocimiento de ellos y la crítica, que también me parece súper importante, que me critiquen, además me encanta. Esto no está bien, Jorge, esto se ve, este guión hay que cambiarlo. Pues todo eso, ¿no? Tanto la crítica como el reconocimiento como la satisfacción de crear. Todas esas tres cosas serían. Vale, y si pudieras cambiar algo en el mundo de la magia, ¿qué sería? Mm, pues, a ver cómo lo digo bien. Eh, que no seamos tan cerrados, la verdad. Y que no nos obsesionemos tanto, aunque creo que que es un punto al que llegamos todos cuando has visto mucha magia, ¿no? Creo que en un principio tenemos, que es lo normal y pasa en todas las artes, ¿eh? Es decir, hay ciertas personas a las que idolatras Ajá. y de repente, pues, Dani Ortiz, por ejemplo, todo el mundo lo amamos, ¿vale? Voy allá a donde actúe Dani, me veo el show 20 veces, la de shows que te estás perdiendo de personas desconocidas que tendrán joyitas que no estás viendo por centrarte en soy fan de X magos, ¿no? Yo creo que sería eso, ¿no? Prestarnos más y esto lo decía Raymond, además, es un mago de Madrid que es maravilloso también, que decía que su padre le decía que te vas a ir a ver espectáculos de mago, aunque sean malísimos, siempre vas a aprender algo, ¿no? Creo que nos falta un Ajá. poco eso, ¿no? Y permitirnos descubrir a más gente que no conocemos de nada, hombre, vete a ver un espectáculo de alguien que no conozcas de nada, que es lo realmente bonito, ¿no? O sea, es como si vas al cine siempre a ver la misma película, un poco absurdo, ¿no? Ya. ¿Y cómo imaginas el futuro de la magia en los próximos años? Pues la verdad que no lo sé muy bien. Si todo sigue en el camino en el que está yendo ahora, pues entiendo que creceremos a nivel interpretativo y que haremos más fusión, nos seremos más conscientes, más que fusión, que no es la palabra, seremos más conscientes a nivel de lo que pasa en la interpretación. Que insisto que hay magos que lo son, ¿eh? Y hay bastantes ya, pero creo que debería ser más. Y creo que el camino parece que va por ahí, al menos desde lo que yo vivo, interpreto y siento. Vale. Y si tu vida fuera un acto de magia, ¿en qué parte del truco estás ahora? ¿En qué parte del truco estoy ahora? Sí. Eh, no lo sé, supongo que empezándolo, ¿sabes? Cuando estás ya relajado, ¿sabes? Todavía no vas a hacer nada. Porque estoy precisamente en un momento en el que llevo mucho tiempo rodando la misma performance Ujú. y el año que viene ya es momento de cambiar, pero ahora mismo estoy en un momento de llevo 7, 8 años haciendo lo mismo. Me refiero al show grande, luego sí que hago otras cosas, evidentemente, en otros espacios, pero en ese momento relajado, de lo he hecho tantas veces que ya está tan revisado, aunque se sigan cambiando cosas, ¿no? Pero en ese momento, en el momento de voy a empezar, estoy tranquilo, ¿sabes? Vale. ¿Y cuál crees que es el mayor reto de ser mago en esta época?
Que la gente viva magia, de verdad, y pierda la perspectiva de que es un truco. Hay gente que lo consigue, pero me parece que es el mayor reto, ¿no? Porque, como dice Paco González, estamos en un hiperracionalismo imperante donde todo tiene que tener una explicación y tiene que ser una lógica y hay espectadores que banalizan muchas veces el efecto, ¿no? Porque es un truco, ¿sabes? Que entiendo que el espectador que va a ver magia no lo hace, ¿no? Pero que se viva la magia como ese sentimiento, ¿no? Como cuando la gente dice, es que mágico esto, ¿no? He vivido algo mágico, ¿no? Yo creo que es el mayor reto. Vale, y ya para terminar, ¿qué consejo le darías al mago que te está viendo y sueña con vivir de esto? Pues que sea consciente que si quiere vivir de esto 100% hay que sacrificar muchas cosas. Muchas. Cosa que yo no he hecho, ¿sabes? Y por eso no vivo solo de la magia, sino que tengo un trabajo aparte. Hay que sacrificar muchas cosas y a nivel de comodidad vital, a nivel de hay que invertir mucho dinero, hay que estar dispuesto a perder dinero en épocas, hay que ser consciente de que hay épocas en las que vas a ganar cero. Yo por mi experiencia, yo sé que cuando vivía de la magia sabía que en febrero significaba 0 euros, por ejemplo, en mi caso particular. Entonces ser consciente de que es un mundo muy bonito pero que requiere mucho sacrificio. Vale, bueno, pues gracias Jorge por compartir tu historia, tu visión y magia con nosotros. Y gracias a todos los que están viendo Entre Magos. Bueno, y recuerden, ¿no? Que la verdadera ilusión no está en el truco, sino en creer que todo es posible. Así que nos vemos en el próximo episodio y estaremos conversando, perdón. Muchas gracias a ti por invitarme. Vale, a ver. Chao.